Hola amigos del canal de Jesús Malverde. En este febrero les deseo un feliz día del amor y la amistad y voy inmediatamente a la lectura de hoy porque es larga y si no, no nos da tiempo. Se llama El Expreso de Culiacán y dice así. Había pasado mucho tiempo desde que llegaron los primeros reportes de Jesús a la capitanía de la Acordada, y a pesar de que a menudo los regaños del gobernador les pinchaban el orgullo, nada habían podido hacer para evitar que siguiera operando. Era un tipo muy listo, y tenía una banda bien organizada. Eso sin contar que, como solía repartir el fruto de sus robos entre la gente del pueblo, tenía el apoyo incondicional de la plebe, que nunca veía nada ni sabía nada, y que en más de una ocasión había ayudado al bandido a borrar su rastro, o incluso había ocultado a la banda entre sus milpas y en sus corrales. El caso es que a pesar de haber multiplicado las rondas y llevado más gente, la acordada se mostraba del todo inútil y los rurales no se querían encargar del problema, de manera que la banda de Jesús seguía trabajando con un método bien establecido que les garantizaba quedar a salvo en cualquier momento de cualquier intento de captura. Cosas curiosas ocurrieron al final del invierno. Por un lado, Valdemar, el brazo derecho de Jesús, encontró entre asalto y asalto tiempo suficiente para enamorarse y procrear un hijo, que tuvo como padrino a Jesús Valverde, lo que los convirtió en compadres, y, por otra parte, aconteció un inusitado asalto a la hacienda de San Jorge, propiedad de Vicente Trujillo, que para esas alturas ya trinaba de berrinche por haberse convertido en uno de los más perjudicados por los bandoleros. En realidad toda su pérdida se reducía a una docena de caballos de pura sangre que el cacique había mandado traer desde Londres con el fin de establecer un criadero y aunar esas ganancias a las muchas que el azúcar le dejaba. Esos planes se vinieron frustrados porque apenas recibido el embarque y antes de que los potros se terminaran de aclimatar, una noche simplemente se hicieron humo. No tenían pruebas de que hubieran sido obra de Jesús, pero los guardias fueron amagados y rápidamente reducidos al punto en que ninguno fue capaz de darse cuenta de lo que ocurría, hasta que ya era demasiado tarde. Pero por costumbre denunció el hecho culpando a la banda de Jesús Valverde. Luego de eso, y durante todo el mes de febrero, no se recibió ninguna queja del Camino Real o de alguna otra hacienda, y un poco más aliviado, el comandante de la acordada pensó que, por alguna razón incomprensible, la banda se había disuelto, y como por arte de magia, los caminos volvían a ser seguros sin haber tenido que enfrentarse a la gavilla. Pasaron algunos días de aparente tranquilidad cuando, por boca de más de 50 testigos, el gobernador tuvo que enterarse que ni la banda estaba disuelta ni su peligrosidad había disminuido, sino todo lo contrario. Entraba marzo con sus calores y sus cielos despejados, cuando una tarde, apenas a las afueras de la ciudad, ocurrió lo que parecía imposible. El expreso de Culiacán al Tata viajaba sobre el camino de hierro a todo vapor, enganchando a sus 3 vagones con su traqueteo infernal, forzando la máquina para encarrerarse y tomar la cuesta de la sierra, cuando un niño que aplastaba sus narices contra la ventanilla batió palmas y gritó emocionado que unos caballos corrían junto al tren. La madre lo regañó al principio y le pidió que se callara y que se estuviera quieto, como hacen las madres en esas ocasiones. Sin embargo, el niño no era el único que lo había visto, y al poco tiempo los pasajeros se amontonaban contra las ventanillas de ambos lados del convoy, maravillados por el espectáculo. Una docena de jinetes con el aspecto más disparatado, casi todos llevaban máscaras, algunos vestidos de catrines, otros de chinos, un par de auténticos pieles rojas, galopaban como almas que lleva el diablo, gritando y azotando los flancos de sus hermosos caballos con largas varas de encino. En efecto, no sólo igualaban la velocidad del tren, que para ese momento era en verdad espantosa, sino que ya empezaban a rebasarlo corriendo peligrosamente cerca de los rieles. Uno de los pasajeros, que venía de una larga excursión por los Estados Unidos, comentó que aquello era idéntico al espectáculo del salvaje oeste que presentaba Buffalo Bill en Nueva York. Pero el asombro creció todavía más cuando, como si tal cosa, los briosos corceles aparecieron corriendo sin jinetes. Un instante después, mientras los pasajeros hacían cruces preguntándose qué había sido de los centauros, la puerta del cabús se abrió de par en par y entraron 4 de los hombres que acababan de ver en sus monturas, cada uno con un rifle, una escopeta o un par de pistolas en las manos. Uno de ellos, de los más jóvenes y que llevaba el rostro descubierto, levantó la voz para anunciar que aquello era un asalto, y que al primero que opusiera resistencia lo tirarían del tren sin consideración. Aquella vez no había un solo hombre de armas en el carromato que hubiera querido hacer frente al escuadrón que se le presentaba, así que cada quien fue colocando en el saco que sostenía uno de los indios todo lo que cargaba de valor. La escena se repitió con exactitud en los otros carros, salvo en el segundo, donde un hacendado viejo y correoso trató de resistirse. El grupo de ese vagón era comandado por Pedro, que resultaba el más
temperamental y por lo tanto peligroso de los integrantes de la banda. Y quién sabe qué desgracia hubiera ocurrido, porque a pesar de las órdenes expresas de Jesús sobre no dañar a ninguno de los pasajeros, el carácter bien lo hubiera podido traicionar. Por fortuna, el ranchero viajaba con su mujer, y ella, hablándole con la dureza que sólo muchos años de matrimonio permiten emplear, lo obligó a poner en el costalito el dinero y el reloj, para que no se vayan a enojar con nosotros estos buenos bandidos. La operación fue rápida y pulcra, incluso en la parte en la que ataron a la caja de valores con una gruesa cadena y dejaron caer un extremo armado con un garfio por la ventanilla, con lo que un tremendo impacto arrancó la caja de sus remaches y la dejó tirada sobre las vías con el visible pesar de algunos pasajeros. Hecho esto, uno de los asaltantes corrió hacia donde el maquinista se hallaba encañonado por Valdemar y le dio la orden para que se detuviera.